Nadie podía imaginar que en las alturas del Nevado Cunurana de Perú, donde la mayor parte de la población eran animales y solo vivían unas pocas personas, podía ocurrir un hecho tan atroz como el que tuvo lugar en marzo de 2019. El día 16 de ese mes, un hombre denunció la desaparición de Dina Quispe, su esposa de 27 años. Lo último que se supo de ella era que el día anterior había salido de su cabaña con la intención de asegurar a su ganado en el corral, como solía hacerlo a diario. Dina debía regresar a las horas, pero eso nunca sucedió. Su familia no volvió a verla. Cuando las autoridades recibieron el aviso, iniciaron una búsqueda desesperada y tras 24 horas de rastrillajes descubrieron la verdad. Dina había sido ultimada. Los investigadores asumieron que el criminal, que le había arrebatado la vida, no podía estar demasiado lejos. No muchas personas lograban desenvolverse con facilidad en las alturas de los cerros. No pasó mucho tiempo para que la investigación revelara la identidad del perpetrador. Buenas noches, bienvenidos al Criminalista Nocturno. En la cumbre del Nevado Cunurana, la vida se debatía entre la soledad y la hostilidad de las bajas temperaturas, pero las pocas familias instaladas allí ya estaban acostumbradas a los desafíos de la naturaleza. Llevaban generaciones trabajando en aquella zona aislada de la urbanización. Al igual que sus vecinos, Dina Quispe, de 27 años, y su marido se dedicaban a la ganadería para mantener su casa y alimentar a sus 2 hijos. El matrimonio criaba llamas, alpacas, vacas, ovejas y cerdos, para luego bajar a los pueblos cercanos y vender la lana y la carne en las ferias que se organizaban. Pero aquella actividad, que ocupaba casi por completo el tiempo de la pareja, se vio interrumpida el viernes 15 de marzo de 2019. Ese día, la vida les cambió para siempre. Por la tarde, cuando todavía faltaban algunas horas para que el sol cayera, Dina salió de su cabaña para traer de regreso a sus animales, que estaban pastando en la amplitud de la montaña. La mujer conocía de memoria el recorrido y tenía calculado el tiempo que le llevaría. Por eso, su marido esperaba que regresara a horario para la cena. Sin embargo, eso no sucedió. La oscuridad de la noche y el descenso de la temperatura hicieron que el hombre se preocupara ante la desaparición de Dina, pero antes de anticiparse a imaginar lo peor, optó por apaciguar los nervios suponiendo que su esposa se había refugiado en alguna cabaña del poblado para regresar a la mañana siguiente con la claridad del día. Pero una vez más su pronóstico volvió a fallar cuando notó que las horas continuaban pasando y su esposa seguía sin aparecer. Decidió salir a buscarla por sus propios medios, esperando que algún vecino supiera de su paradero, pero nadie la había visto. Sin dejar pasar más tiempo, reportó su desaparición a las autoridades, quienes rápidamente desplegaron un operativo de búsqueda. Mientras algunos agentes se dedicaron a rastrillar la zona en busca de alguna pista, otros hablaron con algunos de los vecinos del poblado, pero todo parecía indicar que a Dina se la había tragado la tierra. Nadie tenía información relevante que los guiara hacia la mujer. No obstante, cuando llegaron a una de las cabañas más remotas del área, el panorama cambió. Allí vivía Wilfredo Rodríguez, un joven de 23 años, que aseguró que no había visto a Dina, pero su lenguaje corporal parecía manifestar que estaba ocultando algo. El joven se veía bastante nervioso y evitaba mirar a los investigadores a la cara cada vez que le hacían una pregunta, pero lo que más llamó la atención de los agentes fueron los cortes que tenía en las manos. Parecían recientes y hechos con un cuchillo filoso. Al consultarle cómo se los había hecho, Wilfredo dijo que eran arañazos producto de su trabajo como ganadero, aunque no le creyeron. En ese momento los investigadores no podían hacer más que interrogarlo. Ese día, continuaron con los rastrillajes con la esperanza de encontrar a Dina con vida.
El domingo 18 de marzo, tras 24 horas de búsqueda, por fin apareció la primera pista. A orillas de un río, encontraron un sombrero que el marido de Dina identificó como pertenencia de su esposa. Ese hallazgo no solo era un indicio de que la mujer había circulado por la zona, sino que también podía significar que estaban cerca de encontrarla. Pero en cuestión de minutos, la ilusión se esfumó. Cuando cruzaron el puente que unía una orilla del río con la otra, encontraron restos del cuerpo de una mujer que a simple vista había sido desmembrado con precisión. Por un lado, estaban las extremidades y a 16 metros dentro de una bolsa de plástico, las demás partes. Lo más perturbador fue que los agentes notaron que faltaban varios órganos y que la piel que cubría su rostro había sido removida. Aunque todavía debían realizar las pericias correspondientes, todo apuntaba a que la víctima del cruel asesinato era Dina Quispe. Mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo, varios vecinos se acercaron al lugar del hallazgo, horrorizados por lo sucedido. Entre ellos estaba Wilfredo. El oficial que había interrogado al hombre no pudo ignorar su presencia. Su instinto le decía que ese joven cabizbajo tenía algo que ver. Para despejar todo tipo de duda, le realizó una prueba de luminol, capaz de detectar rastros de sangre humana, aunque las evidencias hayan sido lavadas. Tal como lo imaginaba, la prueba dio positivo. Wilfredo aparentemente tenía sangre de otra persona en sus manos, en las mangas de su camiseta, en los hombros y en la espalda. Esto lo convirtió automáticamente en el principal sospechoso, por lo que fue detenido y puesto bajo custodia policial, mientras se realizaban las pericias en la zona para demostrar su autoría. Los vecinos de Kunurana vieron cómo la policía se lo llevaba esposado y no podían creer que ese fuera el mismo joven introvertido al que habían visto crecer y creían conocer. Wilfredo Rodríguez nació en febrero de 1996 en Santa Rosa, un pequeño distrito de la provincia de Melgar. Cuando tenía pocos días de vida, le tocó experimentar un acontecimiento que lo marcaría de por vida. Laureana Quispe Caguana, su madre, abandonó la casa familiar porque ser madre no formaba parte de sus deseos. No estaba dispuesta a asumir la responsabilidad que conlleva criar a un niño. Solo se había encontrado en esa situación porque así lo había querido Martín Rodríguez, su esposo. Durante el tiempo que estuvieron casados, Laureana no tuvo otro sentimiento hacia Martín más que desprecio. Era muy probable que sus padres la hubieran forzado a contraer matrimonio con ese hombre 14 años mayor que ella, porque era un ganadero que podía mantenerla. Pero Laureana nunca se sintió atraída hacia él. Su aspecto físico y su estatura baja le producían rechazo, el mismo que sintió cuando dio a luz a Wilfredo, y por el que decidió marcharse sin mirar atrás. El niño creció con su padre y su tío Valentín, el hermano de Laureana, quienes le enseñaron el oficio de la ganadería. Durante esos años Wilfredo demostró que no necesitaba a su madre para llevar una vida alegre. Cuando no estaba ayudando a su familia, estaba jugando al fútbol con sus amigos. Pero esa personalidad la fue perdiendo con el correr del tiempo. Al llegar a la adolescencia, Wilfredo dejó de ser el chico sociable que alguna vez había sido. Se pasaba el día encerrado en la casa mirando películas. Le gustaba el género de terror y podía pasar horas frente a la pantalla del televisor. Algo había cambiado dentro de él, algo que él no podía expresar y otros no podían interpretar. Ya no se le veía alegre, ya no se encontraba con amigos, se había vuelto tímido y reservado. Su padre creía que podía deberse a sus reiteradas ausencias. Su trabajo en la montaña hacía que muchas noches tuviera que dormir en algún refugio y dejar a Wilfredo solo en la casa. Pero lo cierto era que nadie sabía qué era lo que pasaba por la cabeza del chico en ese momento. Cuando estaba cursando el tercer año de la secundaria, Wilfredo decidió abandonar los estudios para enrolarse en el servicio militar voluntario de Quillabamba, en Cusco. Pensó que tal vez esa podía ser una oportunidad para cambiar no solo su carácter, sino también su futuro. Sin embargo, su paso por el ejército no hizo más que acentuar su malestar emocional. A su regreso, su padre notó que no solamente no había vuelto a ser el de antes, sino que algo en él había cambiado definitivamente.
se había vuelto más cerrado y más irritable. El joven se negó a volver a convivir con su padre, tampoco quiso saber nada con su tío, rechazaba la compañía de los demás y evitaba cualquier tipo de contacto. Wilfredo eligió la soledad absoluta, se instaló en la montaña de Kunurana, en una pequeña cabaña a más de 4.000 metros de altura, completamente aislado del mundo. Su única compañía era su perro y los animales que criaba para subsistir. Durante el día se ocupaba de su ganado y por las noches, cuando el silencio era ensordecedor, solo podía escuchar sus pensamientos llenos de rencor. Solo él sabía el odio que cargaba por dentro. El resentimiento que sentía hacia su madre por haberlo abandonado, por haberlo condenado a esa vida solitaria, fue creciendo con él hasta convertirlo en el monstruo de Kunurana, que el 15 de marzo de 2019 mostró sus garras. En cuanto Wilfredo estuvo bajo arresto, las autoridades continuaron con el proceso de investigación. Mientras el cuerpo de Dina era enviado al laboratorio para realizar la necropsia, los investigadores ingresaron a la cabaña en la que vivía Wilfredo Rodríguez para realizar una primera inspección. Lo que encontraron allí dentro fue un fiel reflejo del caos mental que el sospechoso ocultaba detrás de su inexpresión. Restos de comida en descomposición, muebles rotos y paredes garabateadas con frases sin sentido reforzaban la imagen de un hombre perturbado. Entre sus pertenencias predominaban cientos de copias ilegales de películas. La gran mayoría eran producciones del género gore, conocidas por sus escenas sangrientas y de crueldad explícita. Wilfredo era un gran admirador de películas como La Masacre de Texas, Holocausto Caníbal, pero sobre todo, en su colección no faltaban las protagonizadas por su personaje preferido, Freddy Krueger. Incluso tenía muñecos, pósters y camisetas con la imagen del asesino ficticio. El celular de Wilfredo también resultaría clave en la investigación. Las pericias sobre el dispositivo permitieron acceder a la prueba que demostraría que Wilfredo tenía planeado quitarle la vida a alguien. 2 noches antes de que el asesinato de Dina tuviera lugar, había anotado en su blog de notas una frase que hacía alusión al mayor asesino serial que se conoció en Perú, Pablo Nakada Ludeña, más conocido como el Apóstol del Deceso o el Ángel Vengador. Allí Wilfredo escribió: entre la sangre, el deceso, los gritos y el dolor, yo me siento bien, soy un soldado del cielo, Ángel Vengador, soy tu siervo fiel. Y en la noche del 15 de marzo hizo otra anotación: yo soy Cayetano Santos Godino, The Killer. Hace muchísimo tiempo que no le temo a nada. Disfruten de su vida mientras puedan. Estos hallazgos complicaban aún más su condición de sospechoso en el asesinato de Dina, pero la confirmación estaba a solo unos centímetros de distancia. Junto al televisor, los oficiales encontraron una bolsa que en su interior contenía los órganos que faltaban en el cuerpo de Dina. Tenían indicios suficientes para acusar a Wilfredo, pero estaban dispuestos a obtener una confesión, y sin demasiado esfuerzo, lo lograron. En la estación policial, Wilfredo Rodríguez contó con detalles lo que verdaderamente había ocurrido el 15 de marzo. No mostró arrepentimiento ni emoción alguna. Su relato fue frío, como si hablara de una escena más de las películas que tanto idolatraba. Dijo que esa tarde se encontraba en su cabaña, cuando vio a Dina acercándose a su propiedad. No sabía cómo se llamaba, ni que tenía una familia esperándola en la casa, pero ya la había visto antes. Sabía que era una vecina. Sin embargo, en ese momento, para él esa mujer que estaba observando a través de la ventana era su madre, aquella que lo había abandonado cuando era un bebé, aquella que odiaba con todo su ser. Wilfredo sintió que era oportunidad para vengarse. Él era un cazador con el enorme deseo de asesinar, y ella, una presa fácil que se había aparecido ante su ventana para que él pudiera concretarlo. Una fuerza dentro suyo que le ordenaba asesinarla. Dejándose llevar por su instinto asesino, tomó una soga y un cuchillo que solía usar con sus animales. Agazapado entre los pastizales de la montaña, fue acercándose a Dina hasta que el río le impidió seguir. Su presa estaba del otro lado del agua,
Se detuvo a observar con paciencia cada uno de sus movimientos por un largo rato, esperando que se presentara el momento oportuno para atacar. Como ya conocía la rutina de su vecina, fue capaz de anticipar que cruzaría el puente. Él la estaba esperando del otro lado, escondido detrás de la paja. Cuando la mujer pasó delante de él, salió de su escondite y la atacó por la espalda. Rodeó su cuello con la soga y apretó con toda su fuerza hasta que logró inmovilizarla por completo. Los intentos de Dina por defenderse fueron en vano. Después de algunos minutos dejó de resistirse y se desvaneció. Wilfredo aseguró durante la confesión que en ese momento se había arrepentido de lo que había hecho y que había intentado buscar ayuda, pero se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. Dina había dejado de respirar. Entonces arrastró el cuerpo de su víctima hacia la orilla del río, inundó su cabeza en el agua y con el cuchillo seccionó su garganta hasta asegurarse de que efectivamente estuviera sin vida. Luego tomó la decisión de desmembrar a su víctima. La cortó en 8 partes, separó la cabeza, los brazos y las piernas, y también sus órganos internos, como si se tratara de uno de los animales que criaba. Lo más perturbador fue que removió con cuidado la piel que cubría el rostro de Dina. Como parte de un experimento, Wilfredo quería fabricar una máscara para que nadie lo reconociera, para usarla y parecerse a su personaje favorito, Freddy Krueger. Para cuando terminó de experimentar con su víctima, ya se había hecho de noche. Fue entonces que se le presentó un problema que no había tenido en consideración. No sabía qué hacer con los restos. Aún no estaba listo para deshacerse de ellos. Se le había ocurrido un plan aún más macabro. Decidió llevarlos a su cabaña. Volvió a su casa y buscó varios sacos de tela que usaba para trabajar y algunas bolsas de plástico. Hizo varios viajes a pie para llevar consigo cada una de las partes de su víctima. Cuando terminó, sintió un hambre voraz. No había comido nada en muchas horas y el esfuerzo que había hecho para ocultar el crimen había consumido toda su energía. Podría haberse preparado algo de lo que habitualmente comía, pero se le ocurrió una idea horrorosa. Recordó que siempre había tenido la curiosidad de probar carne humana. Puso a hervir agua en una olla y cuando alcanzó el punto justo, tomó una costilla de Dina y la arrojó dentro. La temperatura hizo que la piel se despegara de la carne y una vez que parecía lista, Wilfredo probó un bocado. Para su sorpresa, fue el primero y el último. La carne humana le pareció desagradable. Lo que quedaba, se lo arrojó a su perro, como si no acabara de cometer uno de los actos más atroces. Recién llegada la medianoche, se dio cuenta de que su casa estaba llena de indicios que podían llegar a incriminarlo. Si la policía comenzaba una investigación para encontrar a Dina, decidió deshacerse de casi todo. Conservó la bolsa con los órganos de su víctima y lo demás lo llevó nuevamente hasta la orilla del río. Abandonó los restos allí, convencido de que los animales salvajes de la zona terminarían con su trabajo, alimentándose de ellos. Pero se equivocó. Días más tarde, la policía efectivamente buscó a Dina y en ese lugar encontró sus restos, tal y como él los había dejado. Los oficiales escucharon atentos su confesión, pero sabían que les había mentido en algo. Wilfredo dijo que después de estrangular a Dina, se había arrepentido y había intentado ayudarla para evitar que falleciera. Sin embargo, los resultados del examen forense desmintieron esa versión. Según los análisis forenses, Dina Quispe había perdido la vida por un shock hipovolémico o pérdida excesiva de sangre. Esto quería decir que al momento de seccionarle el cuello, la mujer estaba viva. Los investigadores dedujeron entonces que Wilfredo era consciente de aquello y que había sumergido la cabeza de su víctima en el río para evitar que la sangre lo alcanzara. Las autoridades le preguntaron si estaba arrepentido de sus actos o si sus ganas de asesinar eran tan fuertes que sería capaz de volver a hacerlo. Wilfredo, que en ningún momento mostró algún tipo de emoción, aseguró sentirse arrepentido, pero reconoció que sentía deseos de asesinar con frecuencia y que si algún día encontraba a su madre, le quitaría la vida sin dudarlo. Esta alarmante declaración les dio pie a los investigadores para indagar en su pasado y sacar a la luz verdades mucho más oscuras
que habían permanecido ocultas por años. Recién en marzo de 2019, se supo que Wilfredo Rodríguez, aquel pastor tranquilo y callado, se había convertido en un asesino en serie, y Dina Quispe fue en realidad su tercera víctima. Como si se tratase de un logro digno de ser celebrado, el monstruo de Kunurana contó que anteriormente ya les había arrebatado la vida a 2 personas, solo por el placer que encontraba en esa actividad, una en el año 2014 y la otra en el año 2016. Paradójicamente, o tal vez por negligencia de las autoridades, nunca fue vinculado ni considerado como sospechoso en ninguno de los casos, a pesar de haber vivido siempre cerca de las víctimas y de presentar un comportamiento extraño cada vez que se registraba una desaparición o un crimen. Su primera víctima fue Cirila Pacori Quispe, una vecina con la que había tenido problemas de convivencia. Aparentemente, la mujer se había quejado porque el ganado de Wilfredo invadía sus pastizales y le había reclamado una suma de dinero para compensar el daño. Una noche, Wilfredo se acercó a la cabaña de Cirila, que quedaba a menos de 15 minutos a pie, con la intención de buscar una solución al problema, pero apenas su vecina abrió la puerta y lo vio a él del otro lado, expresó el enojo que sentía. La mujer lo acusó de ladrón y comenzó a gritarle sin dejar que Wilfredo, que en ese entonces tenía 18 años, se defendiera. El joven miró hacia un costado y notó que había una pala apoyada en la pared. Sin pensarlo demasiado, la tomó y golpeó a Cirila en la cabeza varias veces para callarla. La mujer se desplomó en el suelo, donde Wilfredo siguió golpeándola, esta vez para asegurarse de que estuviera sin vida. Entonces le sacó la ropa, para no dejar ningún tipo de rastro, y abandonó su cuerpo en ropa interior y a la intemperie, donde posteriormente fue encontrada por Juan Pacori Quispe, su hermano. La policía inició una investigación que no condujo a ninguna parte. Solo lograron determinar que el cráneo de la mujer había sido destruido, al igual que su hombro derecho y sus piernas. Además, le faltaban algunos dientes y varias uñas de sus manos. El hallazgo fue tan espantoso que muchos vecinos decidieron no hablar del tema, por miedo o por resignación. Además de esa información, no tenían pruebas ni testimonios de testigos que los guiaran hacia un posible sospechoso del crimen. Juan, por su parte, que conocía a los vecinos de la zona, recorrió casa por casa, preguntando si alguien había visto o escuchado algo extraño esa noche, pero todos respondieron que no sabían nada. Wilfredo incluso fue uno de los que aseguró no saber qué podría haber sucedido con Cirila. Su capacidad de disimulo sorprendía. Sin indicios para avanzar, el caso fue archivado en enero de 2017. Su segunda víctima fue un hombre al que nunca antes había visto y del que aún hoy en día se desconoce su identidad. Wilfredo relató que en ese entonces se encontraba haciendo el servicio militar voluntario en Quillabamba y lo habían enviado a la ciudad de Sicuani, que quedaba a más de 300 kilómetros. En una noche lluviosa de enero de 2016, entró a una casa para refugiarse del agua, bajo un techo de chapas para cubrir una galería, pero cuando creyó estar a salvo, se dio cuenta de que el dueño de la casa lo estaba mirando y que estaba a punto de gritar para pedir auxilio, pensando que era un ladrón que quería robarle. Antes de que el hombre lograra hacerlo, Wilfredo metió una mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una navaja. Sin mediar palabras, lo hirió en el cuello y huyó. Corrió bajo la lluvia durante minutos hasta llegar a una parada de autobús que lo llevaba de regreso a la base del ejército. Llegó al cuartel alrededor de las 10 de la mañana del siguiente día y recién en ese momento se detuvo a pensar en qué habría pasado con el hombre al que había apuñalado. ¿Estaría sin vida o habría logrado sobrevivir? Con o sin certezas, ninguno de sus actos parecía pesar en su conciencia. Wilfredo relataba cada uno de sus crímenes con una naturalidad absoluta, como si estuviera hablando de cualquier banalidad. Era evidente que su estado de salud mental estaba completamente deteriorado, pero para confirmarlo, fue sometido a una serie de pericias psiquiátricas con profesionales. El encargado de entrevistarlo fue el psiquiatra Martín Izama,
Durante la consulta, Wilfredo reiteró que siente odio por las mujeres en general y que este se originó cuando su madre lo abandonó. Confesó que cuando estaba asesinando a Dina, estaba convencido de que esa mujer era su madre y que incluso llegó a reclamarle porque no lo quería. En ese momento, estaba poseído por la rabia y quería vengarse por el daño que le había hecho. Tras una extensa conversación, en la cual Wilfredo volvió a relatar los hechos con lujos de detalle, el psiquiatra determinó que el estado mental del acusado era similar al de un primitivo, debido a que había perdido la sensibilidad característica de los humanos y se dejaba guiar por sus instintos como un animal. Según el profesional, Wilfredo presentaba un comportamiento posesivo, egocéntrico, irresponsable, vengativo, inescrupuloso y rencoroso hacia las mujeres. El monstruo de Kunurana sentía la necesidad de asesinar porque allí encontraba placer. No había dudas de que su salud mental se encontraba alterada y que su diagnóstico respondía al trastorno antisocial de la personalidad. Wilfredo Rodríguez representaba un riesgo para la sociedad. Por lo tanto, era imprescindible que además de recibir atención psicológica y psiquiátrica, fuera mantenido bajo custodia para evitar más asesinatos. El monstruo de Kunurana, que se inspiró en asesinos seriales como el argentino Cayetano Santos Godino, más conocido como el Petizo Orejudo, el estadounidense Ed Gein y su compatriota, el Ángel Vengador, a la hora de cometer los atroces crímenes en su haber, fue enviado al penal de Yanamayo a la espera de su sentencia. Si bien lo último que se dio a conocer públicamente fue el dictamen de prisión preventiva de 9 meses por feminicidio agravado, mientras se continuaba con la investigación por el caso de Dina Quispe, la fiscalía mantuvo la esperanza de que la sentencia final fuera la cadena perpetua. Sin embargo, en Perú la pena máxima son 35 años, lo que quiere decir que si llegara a recibir esa condena, Wilfredo Rodríguez podría salir en libertad antes de cumplir los 60 años. Esto, que no fue más que una especulación, despertó la indignación de la población. Miles de personas manifestaron su ira contra el padre de Wilfredo. El hombre fue increpado por sus vecinos, quienes lo acusaban de ser responsable por el accionar de su hijo, y le gritaron en su cara que el monstruo de Kunurana no merecía otra condena que la pena capital. Lo único que se supo con certeza fue que el Ministerio Público de Puno reabrió la causa de Cirila Pacori para realizar la investigación correspondiente una vez que se obtuvo la confesión del criminal. De esa manera, se daría inicio a un nuevo proceso legal contra Wilfredo, que por lo tanto podría resultar en una condena adicional a la del caso de Dina Quispe. El caso de Wilfredo Rodríguez, o el monstruo de Kunurana, dejó en evidencia cómo el abandono, la soledad, el rechazo y la mirada esquiva de los demás pueden arruinar la psiquis de una persona, llevándola a cometer los crímenes más terribles. Wilfredo Rodríguez fue la prueba de que el mal no siempre avisa cuando va a atacar. A veces, se mantiene aislado en una cabaña, en lo alto de la montaña, inmerso en un silencio absoluto, esperando paciente el momento oportuno para atacar. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por estar presentes en esta nueva transmisión. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Y también pueden encontrarme en cualquier plataforma de streaming de audio de su preferencia. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Y si tú aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.